Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. ¿Cómo les va? Bueno, mucho para analizar, por supuesto el discurso de Milei, claro que sí. Ahora, hay algo más que estamos intentando detallarle cada noche que compartimos este programa junto a ustedes, que tiene que ver con cómo podemos ir desmenuzando las distintas políticas que a veces no son prioridad en la información porque hay tanto, pero que están en camino de ir construyendo lo que insisto en sintetizar como una tragedia humanitaria. La Argentina camina hacia una tragedia humanitaria, empezando por los chicos. Empezando por los chicos. El otro día, la semana pasada, Abigail y Pablo Mesino nos mostraban un informe de cuáles son las políticas que precisamente están atacando a nuestra infancia. Por supuesto que lo que pasa con la pobreza, pero es lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, con la alimentación. Insisto, quédense con esto, seguramente en estos días lo vamos a profundizar. La Argentina camina hacia una tragedia humanitaria y empezó fuertemente por los chicos, por supuesto por los jubilados también, y en la transversalidad empieza a quebrar la mesa familiar a partir de que crece el desempleo y el salario sigue a la baja. Pero, insisto, miremos hoy, por favor, y hagamos algo en pos de nuestra infancia, porque la están destruyendo. Pero en el medio de todo esto aparecen los informes de algunas encuestadoras. Ustedes saben que yo no creo en las encuestas, no creo en las encuestas que dan resultados electorales. Sí me parece que son un instrumento de analizar aquellas que precisamente evalúan los rasgos de las miradas sociales en este momento. Y empieza a haber una caída de Milei en la imagen. Ahora lo vamos a ver, porque yo quiero plantearles esta noche una pregunta. Vamos a dar por hecho que Milei cae en la imagen. Ya no sé si me preocupa tanto que caiga Milei. Lo que me preocupa es que no hay nadie que suba. Y quiero hablar de eso. Quiero hablar si alcanza con que caiga Milei, si todavía del otro lado no se está haciendo lo suficiente para construir una alternativa. Me lo quiero preguntar junto a ustedes. Les doy la bienvenida. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy bien. Les decía, vamos a repasar la caída de la imagen de Milei. Porque Milei baja. Y la pregunta es esta, ¿quién sube? Y más allá de los nombres, ustedes saben que yo siempre insisto que la política no son nombres, los nombres sintetizan, pero no son la política, porque lo preocupante es esto. Milei baja y continuará bajando. No porque lo diga uno, porque la realidad inevitablemente se lo lleva puesto. Cuando digo se lo lleva puesto no estoy diciendo que su gobierno termine antes, estoy diciendo se lo lleva puesto en su imagen. Se lo lleva puesto en sus posibilidades. Después vamos a ver si eso se traduce en votos. Es otra discusión. Pero la pregunta es, bueno, frente a la caída de Milei, ¿qué? Y es para mí lo más importante. Es para mí lo que hay que destacar. Vamos a repasar qué dicen estas mediciones, estas encuestas. ¿Por qué? Porque, por un lado, es bastante claro. Si vos decís, le contás a alguien, mira, yo vivo en un país donde el gobierno asumió hace 9 meses y se metió con los jubilados. Los está dañando, y mucho. Se metió con la salud. Hoy vamos a hablar particularmente de lo que está pasando en la salud de la Argentina. Particularmente. Por supuesto lo que está pasando en el Clínicas, como también en el Garrahan. Y son muchos más. Entonces vos decís, ataca a los jubilados. Ataca abiertamente, mirando a los ojos, a la salud pública. Ataca la educación. Ataca el trabajo, ataca nuestra infancia, ataca las libertades individuales contradictoriamente con lo que prometió. Y vos decís, bueno, cuando todo eso y además el día a día está insoportable en términos de precios y en términos de posibilidades, vos decís, bueno, es lógico que la imagen cambie. Miremos, a ver, pongamos la primera de las placas, Agostina, para ir viéndola. Miren, se le preguntó a Milei a la gente acerca de la imagen, qué imagen tenía sobre Milei. El 56% tiene una imagen negativa del presidente. Luego, un 41% tiene una imagen positiva y un 3% no sabe, no contesta. A mí siempre los no saben, no contesta me generaron una cosa, ¿cómo no sabe, no contesta? Bueno, 56% no sabe, negativa, 3% que no sabe, no contesta y el 41% positiva. Lo primero que hay que decir es que las mediciones de imagen no se condice con los votos. Quiero decir,
no se responde a la pregunta si lo volvería a votar o no, a él o a sus candidatos. Entonces, es una cuestión de imagen. ¿Qué mirada, qué credibilidad, qué confianza tenía con un personaje? Y si hoy sigo teniendo la misma, la cambié, en términos positivos o en términos negativos. Esta es una realidad y tiene un argumento, que es lo que venía detallando. Es obvio que no puede mantener la imagen positiva, porque afectó a muchos de sus votantes. Bien, hay otra placa más para que veamos. Y después nos metemos de lleno con el tema de qué pasa del otro lado. Miren, en febrero lo que es la línea azul es la imagen positiva y la línea roja es la imagen negativa. Fíjense cómo tiene Milei una imagen positiva del 40, sube al 50 en marzo, se mantiene en abril, baja un poquito en mayo, sube en junio, baja en julio y luego empieza a bajar en agosto, empieza a bajar en septiembre. Y fíjense cómo la imagen negativa sube de un 48% a un 56%. Bien, vamos a suponer que todo esto es cierto, no tengo por qué dudar de esto, vamos a suponer que todo esto es cierto. Bueno, si todo esto es cierto, la pregunta es, ¿y con esto qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Hoy Adorni habló y dijo, bueno, son cosas para tener en cuenta, pero al fin y al cabo nosotros le prometimos algo a la ciudadanía y lo estamos cumpliendo. Es mentira eso, porque saben que reconstruyeron y manosearon un discurso que les da el resultado de hoy, que es haber hecho de todos nosotros la casta. Ahora, yo lo que me pregunto es, si Milei está bajando, y bajará más porque va a profundizar las políticas de ajuste, porque el presupuesto que lleva adelante para el año que viene es criminal. Es criminal. Ahora, si eso baja, ¿quién sube del otro lado? Y aquí no quiero dar nombres, porque uno puede tener su mirada de quién es aquel que está construyendo un camino hacia el futuro. Y siempre, por cierto, está Cristina Fernández de Kirchner, que puede empezar a constituirse nuevamente como esa mujer que puede reconstruir la Argentina. Y Axel Kicillof, centralmente, también como una posibilidad muy cierta y muy concreta. Ahora, la pregunta sigue siendo, si Milei baja, pero nadie termina subiendo, por más que baje, te gana con lo poco que tiene. Esto sería una cuestión así. Si yo tenía un 56% de imagen positiva, y hoy tengo un 51% de imagen positiva, perfecto, bajó. Sin embargo, lo poco que tiene, o lo menos que tiene en relación al pasado, sigue siendo superior a lo que tenés vos que estás enfrente. Vamos a suponer que el día de mañana tiene aún menos. Tiene simplemente un 40% de imagen positiva. Pero lo que tenés enfrente no es un 60% consolidado. Son porciones que son dispersas. Entonces puede llegar a las elecciones legislativas del año que viene y te vuelve a ganar con un escarbadiente. Como te sacó las leyes, con un escarbadiente y una buena billetera. Y una manga de susceptibles a la traición que rápidamente se sacaron el escudo de la Unión Cívica Radical y fueron. Entonces digo, yo no sé cuánto hay para celebrar que Milei baja la imagen cuando del otro lado vos no tenés ningún instrumento de conformación de poder. ¿Cómo no va a bajar Milei? Yo les quiero dar un dato que después lo vamos a repasar. ¿Cómo no va a bajar Milei? Si cuando revisamos el ajuste en salud en los primeros 7 meses es desesperante. Lo van a estar desmenuzando Nahuel Sosa, Pablo, Abigail. Miren, el recorte en la Superintendencia de Servicios de Salud es del 45%. El recorte de hospitales nacionales e incluso el Instituto Nacional contra el Cáncer tuvo un recorte del 9%. En discapacidad, un 13%. En respuestas al HIV, a la tuberculosis y a la lepra y a las enfermedades de transmisión sexual, recortaron el 75%. La atención sanitaria en el territorio la recortaron un 96%. Es una política criminal. Podemos hacer una lista larga. Los más afectados son los chicos. ¿Cómo no va a caer la imagen? Bueno, perfecto. Aquí hay un ejemplo. Cae la imagen, entre otras cosas, por esto. Porque además suben las medicinas prepagas, te quitan los medicamentos gratuitos y se hace todo imposible. Literalmente las políticas de este gobierno te enferman. No es una manera de decir. Las políticas de este gobierno te enferman. Le están enfermando la vida a la gente. Bien, contame del otro lado qué hay. ¿Y del otro lado qué hay? Hay una falta
de responsabilidad política frente a este escenario que asusta. Por lo menos a mí me asusta. Hay una enorme falta de responsabilidad. Hoy, y se los prometo para mañana, ya le estoy diciendo a Abigail y a Pablo que se encarguen de eso, que ellos trabajan de verdad, digamos, pero además investigan mucho la información, a ver cuál fue, si es cierto que hay un acuerdo entre la CGT y el presidente de la Nación por la reforma laboral. Mañana lo vamos a profundizar. Sí, la CGT integrada por los mismos que brindaron con champán con Macri, que si vos lo criticás sos un gorila, pero ellos, firmando acuerdos con Macri y con Milei, no son gorilas. ¿Se entiende? O sea, ellos pueden formar acuerdos, firmar acuerdos, sentarse en la mesa con aquellos que te están recortando derechos y no sos gorila. Si vos lo criticás, el gorila sos vos. Es una lógica preciosa. Pero ahí está. Entonces vos tenés una CGT que, de comprobarse esto, que mañana lo vamos a contar, de un posible acuerdo entre la CGT y el Gobierno Nacional por la reforma laboral, uno entiende por qué el día que se votaba la reforma laboral estaban en Ginebra. Pero como tarde o temprano se van acomodando las piezas. Por el otro lado, la oposición del peronismo que está en una interna que es insoportable, que es infantil, que es mezquina y que nos está haciendo daño. Al campo nacional y popular todo. Y digo, Moreno con su discurso particular, no importa, ya lo conocen. El kirchnerismo más duro expresado en la cámpora con su posición particular, ya saben enfrentado a qué sector. Axel Kicillof con su posición. Este humilde comunicador, al que no le van a dar bola, por supuesto, le digo, termínenla. Termínenla. Porque no le estamos pudiendo dar respuesta a la gente hoy. Porque no estamos, y digo estamos desde el campo nacional y popular, no estamos pudiendo organizar una marcha medianamente digna. No podemos articular en el Congreso, a veces se da, quizás tiene más fuerza el Senado que diputados, está la reconfiguración política, por supuesto que es muy desnivelada. Ahora, no le podemos poner una traba, no podemos construir una alternativa, y los nombres que debemos cuidar porque son el presente, pero también son el futuro, lo estamos dañando por lógicas de interna. Termínenla. Porque la ciudadanía que está desesperada está huérfana. Está huérfana. Está que no sabe. Y aquello que cree que es la posibilidad, ve a los que siempre ha abrazado que dicen no, no lo es. Entonces, Milei baja. Sí, por mí que baje más. Nos haría bien a todos que baje en imagen positiva. ¿Por qué? Porque estaría advirtiendo que somos una sociedad que empezamos cada vez a evaluar con mayor profundidad lo que pasa en nuestro país y quiénes son los responsables. Ahora, está bien, que baje. Del otro lado, ¿qué? Porque voy a decir algo que no va a caer muy simpático. Los que ahora estamos exigiendo que aparezcan, miren, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, primavera, verano, enero, febrero, arrancan las clases, marzo, en marzo, abril aparecen todos. En marzo, abril aparecen todos porque hay elecciones. Aparecen todos. Entonces, como uno quiere y defiende y cree que el único instrumento para transformar esta realidad es la política, y como humildemente de su pequeño espacio quiere cuidarla, exige. Y esto es, a la respuesta de quien sube, es la exigencia. Como pueblo tenemos que exigir. Tenemos derecho. Y los buenos dirigentes políticos, hombres y mujeres, saben que tienen que responder a esas exigencias. Lo dijo Cristina Fernández de Kirchner la última vez que habló en Merlo, hace unos pocos días. Dijo, el peronismo tiene que representar las nuevas demandas. Tiene que construir política para dar una respuesta a las nuevas demandas. Y se pregunta y afirma al mismo tiempo Cristina Kirchner, ¿qué fue el peronismo? El peronismo fue precisamente quien interpretó y que construyó un nuevo espacio de derechos a partir de las demandas de esa coyuntura, como lo hizo Néstor Kirchner.
Ahora, desde mi punto de vista, es exactamente lo mismo que dice Kicillof. Cuando Kicillof dice, tenemos que dejar de escuchar viejas canciones y tenemos que escuchar nuevas canciones. Entonces no hace falta que le hagan cantitos en un encuentro. No hace falta. Porque está diciendo lo mismo. Como Cristina dice, a las nuevas demandas, nuevas respuestas, nueva organización, nueva discusión política. Axel dice, nuevas canciones. Que no significa que dejas de escuchar, no. Entonces, hay puntos de encuentro, termínenla. Porque el tiempo que en un lado es de interna política, en el otro es la desesperación para llegar mañana a fin de mes. Y si no llegás a fin de mes, por lo menos querés saber que hay muchos como vos y que la política en la que crees te está representando en la calle, te está representando en las disputas y las discusiones que hay que dar. Entonces, esto no es una cuestión de nombres. Milei baja y quién sube, Cristina. Milei baja y quién sube, Kicillof. La pregunta es, Milei baja, ¿y cómo hacemos para volver a reconstruir el vínculo político, racional, emocional con el campo nacional y popular? Aquí hay que volver a reconstruir el vínculo que históricamente el peronismo tuvo con su pueblo. No basta con poner la marcha y con gritar el peronismo lo resuelve todo. No resolvió nada con Alberto, el peronismo, no resolvió nada con Menem. Entonces, basta de la lógica del dogma y la pastillita, me tomo la pastilla y me baja la presión. El peronismo no es eso, a veces te levanta la presión por los techos. Entonces, sí, Milei baja, lo celebro, porque habla de una sociedad cada vez más consciente de lo que vive. Ahora, del otro lado, hasta ahora, cri, no moleste, nos estamos matando en la interna. Buenas noches, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo dicen que les va? Muy bien. Muy bien. No, muy bien. Bueno, no sabría decirte después del editorial, no sé en dónde pararme. Tenemos mucho para hablar, pero vamos a empezar con el tema de la salud. Vamos a hablar, por supuesto, del discurso de Milei. Le doy las buenas noches al señor Magallanes. Sí. ¿Cómo? No va bien, a mí me va bien. Sí. A mí me va bien. Si me pregunta a mí me va bien. Cuando dice Axel el que hay que hacer una nueva canción, ¿es el cantante? No sé, qué sé yo. No sé, porque está hablando de canciones y de Axel, es el que canta, el muchacho del piano. ¿O es No, es el gobernador. Puede ser el que celebra la vida. No, Claro, celebra la vida. Claro, celebra la vida. no, Es otro. no. ¿Y por qué no prueban con ese? ¿Por qué no prueban con el de celebra la vida? Capaz que logra la unidad. Muy bien. Bueno, Una que sepamos todo. Si el otro es tan disonante. ¿a usted le parece? No, digo, no, a ustedes les tiene que parecer. Bueno. Muy bien, vamos a meternos de lleno con algo que es terriblemente doloroso. Insisto con esto porque uno intenta también hacer como una especie de seguimiento. El otro día hablábamos de nuestra infancia, de lo doloroso. Insisto con esto. Vamos a hacer una tragedia humanitaria. Salud, alimentación, educación. Y los primeros que lo sufren son los chicos, lo contábamos el otro día. Hoy nos vamos a meter de lleno con el tema de la salud en la Argentina. ¿Por dónde empezamos, Sabi? Y empezamos en primer lugar hablando en general, Fer, si te parece, porque lo que hay que hacer referencia es al ajuste. En los primeros 7 meses del gobierno de Javier Milei, ¿cuáles fueron los principales ajustes que hizo en distintas áreas de la salud? Hoy teníamos la manifestación y la marcha masiva, además, en el Hospital de Clínicas, que vamos a hablar en un ratito. Pero bueno, a ver, repasemos. Este es un estudio, además son datos del CEPA, muy pero muy claros. Cuando hablamos de la Superintendencia de Servicios de Salud, mirá, 45% menos. La ANMAT, 17% menos. Hospitales nacionales e incluso el Instituto Nacional del Cáncer, 9% menos. La Agencia Nacional de Discapacidad, 13% menos. Hay que decir que a todo esto, en el medio tenemos despidos, más allá de presupuesto, ¿no? Porque en la ANDIS, por ejemplo, quedó prácticamente desguazada. No hay nadie. Cuando vos vas a solicitar un trámite para cualquier persona con discapacidad, no llegan, no tienen respuesta. Lo mismo la DATSE, lo mismo las medicaciones. Queda todo en absolutamente nada. Después, obviamente, cuando uno empieza a hablar de los programas de salud, que es, por ejemplo, la DATSE, uno de los tantos, hay otros programas que responden netamente que si el Estado no está, no hay nada del otro lado. Bien.
Acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica, hay un recorte del 40%. Te interrumpo, Avi, acá lo que estamos diciendo es que los hospitales públicos Claro. y que las instituciones propias de la salud tienen un recorte de esto, o sea, tienen un 40% menos de medicamentos, Sí. ¿no?, de insumos y tecnología. Pero multiplicalo, porque en realidad la demanda que está habiendo hoy de salud pública es mucho Es mucho mayor. mayor. Porque vos Porque tenés se gente, están bajando, porque claro, vos tenés gente que se claro. está bajando hoy por pérdida de empleo, que está Exacto. yendo al hospital público porque se Exacto. quedó sin laburo. Y la demanda, te lo dicen todos, en Sí, cualquier sí, hospital sí, que sí, hables, sí, sí. que la demanda se ha multiplicado notablemente. Se ha Totalmente. duplicado fácil. Totalmente. Y ni hablar de aquellas infancias, como decíamos el otro día con el tema del Garrahan. Terrible. Atención con eso. Bueno, volvemos a esa placa, si te parece, Dire y a vos, porque está bueno esta parte, la respuesta a VIH, hepatitis virales, lepra, son aquellas enfermedades que vos decís, bueno, a ver, estaba controlada, bueno, claro, pero si vos no tenés la presencia del Estado, claramente se descontrola, la gente no tiene el acceso, 75% menos. Mirá la atención sanitaria en territorio, esto tiene que ver con las infancias que hablábamos el otro día, porque los pibes que no pueden tener una atención como corresponde, ¿a dónde va? A la salita. ¿Qué pasa con la salita en el territorio? No existe, no hay medicación, no hay profesionales. Entonces, 96%. Y el fortalecimiento del sistema público de salud, que claramente, como no importa, es una de las patas fundamentales, pero no importa, 86%. No es exagerado ponerle entonces como adjetivación a estas políticas, que son políticas criminales. Hoy, particularmente esta mañana, los trabajadores, trabajadoras del Hospital de Clínicas se estuvieron manifestando. También lo que está pasando el Hospital de Clínicas, que siempre ha estado tan presente en nuestra vida, salvando vidas, vacunando, estando presente en la necesidad de salud, hoy está siendo recortado bestialmente. Tenemos en comunicación a Juan Carlos Rodríguez, es subdirector del Hospital de Clínicas. Juan Carlos, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, tratando de detallar qué está pasando en el Clínicas, ¿no? ¿Cuál es el recorte? ¿Cuál es la situación que están viviendo? ¿Qué nos puede contar? Bueno, hoy un poco con sentimientos encontrados por la alegría, ¿no?, de la masividad del abrazo y por otro lado con la preocupación del momento que estamos viviendo. Nosotros tuvimos un ajuste de los gastos de funcionamiento. Piensen que los gastos de funcionamiento de las universidades son el 10% del presupuesto. El 90% son los gastos de los salarios. Si bien tuvimos un acomode de los gastos de funcionamiento, esto no alcanza. No alcanza porque cuando uno se pone a ver los valores de los insumos y puntualmente los descartables de alta complejidad, mismo los repuestos para reparar algún equipamiento médico de alta tecnología, los valores y los precios se han extralimitado de diciembre ahora a un 500%. Entonces no hay valores que alcancen y bueno, estamos en esa situación. Y por otro lado, como decía, el 90% del presupuesto universitario, puntualmente en el Hospital de Clínicas, es para los salarios. Y en ese caso lo que estamos sufriendo es un detrimento aproximadamente entre el 45 y el 50% con respecto a la inflación. Esto lo que nos genera es que, por ejemplo, muchos profesionales elijan ir a la salud privada, o mismo los docentes, los profesores, los no docentes, técnicos, enfermeros, prefieran ir a la parte privada y dejar las instituciones públicas. Les cuento un poquito el hospital para que sepamos de qué estamos hablando. El hospital es un hospital escuela que tiene tres puntos fundamentales, que uno es la parte asistencial, la parte docente. Docente estamos hablando de pregrado, o sea, de formación de médicos, técnicos, enfermeros, licenciados de todo tipo de las ramas de la salud, y una tercer pata que es la parte de la investigación. Entonces, nosotros formamos médicos, formamos técnicos, formamos personal de salud que después, cuando vamos a cualquier lugar del país, encontramos destacados médicos que se han formado en el hospital.
Por eso es que lo defendemos y creemos que la salud pública y la educación pública, puntualmente en este caso, es muy importante. Ahora, ¿no? Juan Carlos, hoy hablaba que en un ratito lo vamos a escuchar, con el doctor Luis Saroto, que es presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas, y una de las cosas que me decía es, corríjame si he anotado o equivocado el dato, de 22 quirófanos o de 22 salas para operar, hoy están funcionando 6. Claro, este es uno de los problemas. Nosotros normalmente lo que hacemos son aproximadamente 500.000 consultas por año y hacemos aproximadamente más o menos 10.000 cirugías por año. Ahora estamos trabajando a un 50% de esta capacidad que nosotros tenemos puntualmente por esta problemática, ¿no?, presupuestaria. Y tengamos en cuenta que el hospital atiende la mitad de los pacientes que atiende, o sea, el 50% de estos pacientes son pacientes sin recursos, o sea, que no tienen un financiador, no tienen obra social, no tienen prepaga. Por lo tanto, cuando uno achica muchas veces al paciente que no tiene obra social, ¿no? Y eso es más triste también, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Abigail Gracias, yo lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Abigail? Bien, la pregunta además tenía que ver, estábamos hablando de las intervenciones, pero también el tema de la atención e internaciones, porque también lo que tengo entendido es que más allá de si se compra la mitad de la anestesia, ¿qué pasa con el equipamiento a poner en marcha? Porque si el financiamiento no alcanza para poder funcionar, ¿qué pasa con aquellas personas que están internadas, por ejemplo? No, obviamente nosotros... los pacientes que están internados, nosotros les prestamos los servicios básicos y obviamente las urgencias están totalmente cubiertas. El hospital trabaja, piensen que son 24 horas, 365 días del año que el hospital está en funcionamiento. Cuando nosotros internamos un paciente tenemos la responsabilidad de tener las cosas para resolverlo. El tema es que empezamos a postergar cirugías programadas principalmente. Obviamente las urgencias las resolvemos, pero las cirugías programadas son las que más sufren este achique, ¿no? Perdón, Pablito, un segundo. Tengo entendido que el profesional de categoría 7 aproximadamente cobra 800 y pico de mil pesos, ¿puede ser? Sí, acá, por eso les remarcaba el tema salarial. Nosotros tenemos varias categorías y de la categoría 5, 6 y 7... El médico es categoría 5, 6 y 7 pueden ser administrativos, pueden ser técnicos, enfermeros. Todo ese escalafón, que es el 80%, entre el 75 y el 80% del total del personal del hospital, cobra menos de 850.000 pesos. O sea que está por debajo del límite, digamos, de la pobreza. O sea que es un problema y es lo que nos está sucediendo. Puntualmente con las residencias, los residentes eligen hospitales por ahí menos calificados o con menos aporte docente para tener un mejor sueldo, ¿no? Y van a los hospitales privados muchas veces. Pablo. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, soy Pablo Messina. Consultarle porque, a ver, ustedes en estos momentos están eligiendo, ¿no? Están haciendo una especie de triage ampliado, si se quiere, para decir, bueno, esta persona necesita hoy tener una cirugía y usted puede esperar, pero eso es tremendo por un lado porque esa persona no recibe la atención, pero además si lo llevo a la frialdad de los números, esa persona que no es atendida sigue empeorando su salud y más adelante va a ser más costoso además tener que atenderla para poder curar las dolencias que padece. Sí, seguramente. Obviamente el criterio nuestro es siempre las cosas más graves resolverlas, pero se van acumulando pacientes que quedan sin atención, ¿no? Y a veces para nosotros es bastante frustrante, ¿no? No poder resolver las cosas que podemos resolver. Claro. Y no tener los recursos, ¿no? Le hacemos una última, Juan Carlos Nahuel. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá, Nahuel Sosa. Hablaste al principio de que tenías, por un lado, también un sentimiento de que, bueno, el abrazo hoy fue muy importante por la cantidad de participación en los distintos sectores. En este sentido, ¿cómo se vienen preparando de cara a la marcha educativa que va a ser la semana que viene, en la cual va a haber distintas acciones de toda la comunidad educativa en función de pedir que no se vete el presupuesto universitario? Bueno, obviamente que estaremos presentes como todo el arco, digamos, de las universidades, ¿sí? El hospital es una pata, ¿no?, de
de la Universidad de Buenos Aires, pero va a estar presentes todos los sectores universitarios del país. Así que bueno, como fue en la marcha de hace 5 meses, estaremos ahí presentes. Muchísimas gracias por este rato y por el testimonio, Juan Carlos. Gracias. No, gracias a ustedes por visibilizar todo esto. Juan Carlos Rodríguez es subdirector del Hospital de Clínica. Quiero que veamos, en un ratito vamos a ver los testimonios también de quienes hoy estuvieron en el abrazo. Un dato, abro un paréntesis, todo aislado. Es ahí donde tiene que aparecer la política, la organización política. Jubilados por aquí, estudiantes por acá, el Hospital de Clínica por acá, el Garrahan por acá. Y no es culpa de los que salen a manifestarse. Alguien tiene que amalgamar, alguien tiene que articular. A mí me apena mucho esto que está pasando y lo que nos contaba recién Juan Carlos, porque en realidad cuando uno habla del Hospital de Clínicas, se está hablando de un hospital escuela. Los pibes van y además intentan todos tener buena nota para poder llegar a la residencia del Hospital de Clínicas. Esa residencia les da el conocimiento de estar con los mejores médicos del país, sí, claro. Y después se llevan ese know-how, ese conocimiento a sus lugares de origen, muchos de ellos, porque vuelven a sus pueblos, vuelven a sus lugares, que además a todo esto les cuesta mucho a los viejos mantener. Estuvimos viendo durante la nota con Juan Carlos lo que pasaba con los números del Hospital de Clínicas. Te propongo repasarlos así rápidamente para que quede claro dónde estaba el ajuste en este caso. 240 es el atraso presupuestario, 50% el atraso salarial, el 80% de los trabajadores están bajo la línea de pobreza, atienden 1.000 personas por día, eso significa 365.000 al año, 9.000 cirugías, estaba diciendo. 10.000 personas pasan por día por el hospital, están trabajando el 50% de la capacidad del hospital porque no hay forma, funcionan 39 residencias, fíjate si no dan conocimiento. Dato, en el 2020, ¿cuántas camas amplió el Hospital de Clínicas? En la unidad de terapia intensiva en la pandemia, en el 2020, 82 camas. Si no hay alguien que maneje el respirador, no hay un profesional, ese aparato no sirve para nada. Vamos a escuchar qué dicen los trabajadores y las trabajadoras. Hoy estuvieron en ese abrazo. Esperemos que el abrazo sea cada vez más grande. Esto decían. Hola, me llamo Alfredo, soy licenciado en enfermería del Hospital de Clínicas. Bueno, señor presidente, por favor, fíjese lo que está haciendo porque no solamente somos los trabajadores, es toda la gente que se atiende acá de manera gratuita. Bueno, mi nombre es Jimena Villaverde, yo trabajo en el sector de facturación del Hospital de Clínicas y no puede dejar de financiar las universidades porque son la base de un país. Está haciendo algo totalmente, algo que entristece a todo el mundo y bueno, los sueldos se están devalorizando totalmente, ya no nos alcanza para nada, vivir cuesta muchísimo. Por favor, tenga en cuenta que todo esto es algo de lo que se va a arrepentir toda su vida. Nosotros acá hacemos salud y educación y es la base para poder curar a los pacientes y poder crecer como país. Mi nombre es Juan Jamardo, soy bioquímico de acá del Hospital de Clínica, del Departamento de Bioquímica Clínica, y estamos en contra del veto a la ley de financiamiento universitario, ya que si nos desfinancian no vamos a poder seguir atendiendo a los pacientes que atendemos día a día, y la calidad y la atención a los pacientes, como los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, se verán afectados. Mi nombre es Cecilia, trabajo en el Hospital de Clínicas y estoy en contra del veto porque es innecesario el desfinanciamiento que se le están haciendo a las universidades. El veto va en contra de cada estudiante, digamos, con cada ciudadano que en el futuro quisiera participar de lo que son las universidades nacionales, y eso afectaría un montón a nosotros como trabajadores el día de mañana quisiera tener una profesión. Aquí está el testimonio de los trabajadores y las trabajadoras. Un último testimonio para compartir con ustedes. Hoy tuve la posibilidad en Radio 10 de hablar con el jefe de cirugía de Clínicas, el doctor Luis Satoro. Luis Satoro decía esto, presten atención, porque tiene que ver con las enfermedades oncológicas, para que veamos el circuito perfecto que tiene este gobierno, donde enferma aún más a los que lamentablemente padecen esta enfermedad.
Ahora, Luis, están suspendiendo operaciones que tienen que ver con enfermedades oncológicas. Sí. No es suspender, es reprogramar y que vos tengas... A ver, ¿Y por qué tienen la necesidad de reprogramarla? Porque no tenés espacio en quirófano, porque de 22 quirófanos funcionan 6, porque no hay presupuesto, porque no tenés la gasa para comprar para 20 quirófanos, no tenés la anestesia para 20 quirófanos, no tenés un montón de cosas necesarias. Es decir, la medicina es cara, la medicina es muy cara. Yo soy el jefe de departamento de cirugía del hospital, o sea que de mí depende desde oftalmología hasta cirugía oncológica, traumatología, todas las divisiones quirúrgicas. Y están todos muy angustiados, porque si vos tenés una fractura de cadera con tu madre postrada, realmente sufrís. Ahora, si vos tenés un hijo con un cáncer de mama que se tiene que operar y te dicen que se va a operar en 2 meses porque no hay lugar en quirófano, es terrible. Claro. Ahora, ¿a dónde va ese paciente? No hay lugar, porque el paciente sale a tocar timbre y no hay otro timbre. ¿Me entendés? No es que en clínica te trata mal, bueno, me voy enfrente. No hay un enfrente. Es terrible el testimonio. No tienen los insumos para operar a pacientes oncológicos. No tienen. Y estas políticas las lleva a cabo el mismo gobierno que a través de la DATSE le quitó los medicamentos a los pacientes oncológicos. Es toda una política, no pueden no verla, no les importa. No es que no la ven, no les importa. Cerramos, Pablo. Es tremendo tener cáncer y... Sí. Es muy duro. ¿Sí? Sé por qué te lo digo. Sí. Y no tener la posibilidad de poder sacarte eso de encima. Es muy jodido lo que están haciendo. Pero bueno, cambiando de tema, la verdad es que la situación es tremenda porque vos recién mencionabas algo. Hoy se pudo ver una marcha multitudinaria desde arriba. Había mucha gente, ¿no? Abrazando el hospital. Porque todos en algún momento padecemos y tenemos algún problema que tiene que ver con la salud. Pero cuando los jubilados marchan están solos. Claro. Porque no nos vemos como jubilados, no nos vemos que todos somos futuros jubilados y que en algún momento podemos padecer eso. Muy bien, bueno, cerramos el tema y es algo que por supuesto lo vamos a seguir porque es monstruoso. Lo que está pasando en la Argentina es realmente... Pero hay cosas lindas también. Hay cosas lindas. Sí. Hay cosas lindas. Yo quiero ir a la mirada positiva. Bueno, yo veo el vaso lleno de agua. No me quiero meter con este tema de... Sí. Vamos a salir todos juntos. Me dan la mano y salimos de este tema. Pero quiero que sigan mi pensamiento, mi línea de pensamiento. El capitalismo no es para todos, chicos. Entonces, si es así, ustedes están en un sistema capitalista, votan en un sistema capitalista, votan en un gobierno que es el capitalismo puro y en el capitalismo no entramos todos. Por ejemplo, si de 22 quirófanos solo funcionan 6... no entramos todos. Entonces, no entramos todos. Vamos a tener una ciudad más cómoda, póngale. Ahora, digo, dos automotrices van a suspender personal porque no pueden vender camionetas. ¿Qué vamos a tener? Una ciudad con menos camionetas. Vamos a tener calles más cómodas. Ahora, el pasaje del subte aumenta a 757 pesos el 1 de octubre. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué? Subtes más cómodos. Más espacio en la ciudad por los quirófanos, más espacio en las calles por las camionetas, más espacios en los subtes por la falta de gente. Chicos, ahora, el que no entra, que no rompa las pelotas. Que su rencor no impida que la Argentina avance. En la selección nacional entran 11. Somos 40 millones. Lo demás miramos, disfrutamos, gol, gritamos gol. Disfrútenos a nosotros que podemos comer asado. Disfrútenos a nosotros que podemos pagar una prepaga, que podemos viajar en subte, que podemos pagar una tarifa de luz. No sean envidiosos. Disfruten, carajo. No sean la piedra en el zapato de una Argentina que avanza. No sean la piedra y el tropezón eterno. Porque no estamos valorizando algo. Tenemos funcionarios de lujo. ¿Como quién? Como Caputo. ¿Dónde está? En Estados Unidos. Y no lo sabemos aprovechar. Pero yo sí tengo un grupo de empresarios que lo aprovecha. ¿Sabe por qué? Porque vengo con estrenos cinematográficos del Chico Tutuquero. Ay, por favor. Especial Caputo. ¿Tengo barrida? 9 deudas.
deudas, chicos. Te pasaste. Dos intrépidos, Muy bueno. dos intrépidos financieros, Muy bueno. dos intrépidos economistas que se la van rebuscando gobierno tras gobierno para tratar de sobrevivir. Ahí están yendo del gobierno de la Rúa al de Macri y del de Macri al de Milei. Pero hay otro estreno, mostralo. Extraordinario el deudanauta, un viajero intergaláctico que va tratando de endeudar todo a su paso, toda la galaxia atravesando los tiempos, el espacio, generando deudas. Se estrena en el 2025, el deudanauta. Pero esto no es todo, tírame otra. Endeudando la carroza. Una gestión que está perdida y salen todos los funcionarios a tratar de encontrar la solución para esta gestión. ¿Y cuál es la solución? Endeudarla. Dame la última, querida. Me endeudé con un boludo. Chicos, extraordinaria, me endeudé con un boludo. Esta la... No nos podemos perder estos peliculones. Esto es el cine que necesita la gente. Te lo dice el pibe tutuquero. Me endeudé con un boludo. No te lo pierdas. Lo estamos viviendo en la realidad, pero próximamente en las mejores salas. Dios mío. Bueno, Magallanes. Increíble. Qué terrible. Nahuel Sosa. No me tire cosas. Nahuel. Bueno, Fer, vamos a Bueno, hablar. ¿Usted termina. qué se considera? ¿Un votante? ¿Usted se considera Pará. moderado, Magallanes? Yo me considero independiente, forro. ¡No! No, espere un poco. Sí, moderado no. Ahora no vas a hacer tu cortínico de puta nunca más. Porque te voy a cagar a tu caso toda Basta, con... termínela. ¿Está? Sí, ya está. Son de verdad, ¿eh? Ya está. Sí, sí, pero no lo comas porque morí. Y vas a terminar en el viejo hospital del progresismo. Llegó Nahuel malherido. Ah, te va a atender. Empezá, carajo. Basta, termínela. Nahuel, dale. Bueno, vamos a hablar de los votantes moderados. O sea, lo que no es Magallanes. A ver, votantes moderados de Milei. Hablabas al principio de tu columna de que está pasando algo, no están pasando cosas, diría. Bueno, votantes moderados, hace poco salió un estudio muy interesante que llevan adelante Pablo Romá, Esther Solano y Tai Páez, que habla de justamente de qué está pasando entre ese votante que anda entre el sacrificio y la esperanza, Fer. Es decir, un votante que de alguna manera, en muchos casos, estuvo este estudio que se hizo desde la Fundación Ever, que en muchos casos no necesariamente fue ese 29% que votó en la primera vuelta a Milei, ¿no? Sino que tuvo otra opción, que lo votó en la segunda, o sea que no es un votante que viene con un recorrido de soy de Milei desde el principio, y a su vez hay otra cosa ahí que es fundamental, que es que este votante lo que tiene, si sí lo votó a Milei, no está dentro del núcleo duro. ¿Se entiende este punto? O estás dentro de lo que votaste a Milei, pero no sos el núcleo duro, o no lo votaste a Milei en primera vuelta y lo votaste en la segunda para poder que le gane a Massa, ¿no? Entonces, ¿este votante qué pasa? Bueno, opta por la esperanza de que va a mejorar, ¿no? Esta idea de, ¿viste? Como el capítulo de los Simpsons que dice, todavía sirve. Bueno, es un votante que cree que esto va a mejorar y que de alguna manera hay luz al final del túnel. Otro, que este es el segundo grupo de estos votantes moderados, tienen un apoyo cada vez más crítico, ¿no? Entonces, cuando uno pone la lupa en este segundo grupo, uno podría decir, bueno, de los moderados algunos siguen teniendo esperanza, creen que el gobierno va a mejorar, creen que este es un mal trago, pero que se va a salir adelante. Y hay otros que si bien consideran que hay que darle tiempo, no es que ya hay un hartazgo tal y se consideran opositores, sus críticas son cada vez mayores, ¿no? ¿Por qué? A ver, vamos a ver cómo se caracteriza a este segundo votante moderado. Este segundo votante moderado es el que cree que hay que darle tiempo, te decía recién, pero no a cualquier precio. Perciben que la casta son ellos, y acá hay un dato importante. Y la política del shock afectó su estatus económico. Acá hay como, yo diría, las claves de esto es, ese votante moderado es ambivalente. Por un lado, cree que hay que darle tiempo, que es pronto para sentirse 100% opositor, pero a su vez cree que no hay que dar un cheque en blanco y que ese tiempo cada vez se agota más. Y a su vez ese votante lo que está viendo es que la casta, el discurso de la casta, capaz por el que se sintió conmovido, no es la que está pagando el ajuste, que lo está pagando él y además se deterioró su calidad de vida.
Entonces, en ese votante moderado, ese votante que muchas veces pendula, que a veces, viste que a veces dice, yo no puedo entender cómo una persona votó a Cristina, después a Macri, después a Milei, porque a veces se le aplican categorías políticas ideológicas que no necesariamente son percibidas así por quien las ejerce. Claro. ¿No? Que puede haber votado a Cristina, después a Macri, después a Milei, bueno, porque tuvo una expectativa en un contexto determinado y que está viendo que esa expectativa no se le cumple, por lo tanto, ese votante es algo que no existía en marzo o en abril y hoy sí existe y por lo tanto es una oportunidad para la oposición. Muy bien, bueno, vamos terminando el programa del día de hoy con un paso más, que es poder ofrecerles a ustedes también los elementos de la realidad que nos advierten que no estamos frente a un gobierno que está generando una crisis. Estamos frente a un gobierno que está llevando adelante una estafa. La crisis a veces es el resultado de políticas que son equivocadas, que son erróneas. A veces cuando pienso en este ejemplo, pienso en Alfonsín. Digo, Alfonsín fue un tipo que cometió errores, que no vino a saquear la Argentina, todo lo contrario. Alfonsín, no sé si lo tienen los radicales, uno que fue presidente. Acá es otra cosa. Lo decía Magallanes con su mirada tan particular, cuando lo mostraba a Caputo y a Sturzenegger, dos endeudadores seriales. Lo que nos falta hoy en día en este presente en la Argentina, no lo está sacando alguien. Lo que no tenés en la mesa de tu casa, lo que no tenés en la clínica del barrio, lo que no tenés en el aula en la escuela o en la universidad, lo que no tenés en el trabajo, te lo está sacando este gobierno. Cierro con lo que empecé. Mientras tanto, en la oposición están viendo la película número 2 de Narnia. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. ¿Algo usted quiere decir? Ya nos vamos, mire los títulos. No, un programón, lo felicito, un programón. La pasé bárbaro. Bueno. La pasé bárbaro. Con optimismo, ¿eh? Con optimismo. Hasta mañana, si tienen ganas, acá estaremos a las 11 de la noche. Buenas noches y gracias.